Buenas noches, bienvenidos a el taller de Linux Perú, primera parte de Bash Script. Accedan a esta ruta. Esa es la ruta del taller. Bueno, Linux Perú es un grupo creado para poder difundir y promover el uso de Linux en las redes y comunidades, ¿no? Bienvenidos los que son del grupo y los de DevOps Perú también, que se les ha invitado. Entonces voy a hacer la charla de Bash en dos sesiones porque es un poco amplio, ¿no? Hoy día voy a ver la primera parte y el miércoles la segunda parte, ¿ok? Y el día viernes John sí nos va a dar una charla de ZSH para complementar. Entonces toda esta semana va a estar bastante movida con las charlas de Linux Perú, ¿no? Para conversar un poco las no charlas que tuvimos las 2 semanas pasadas, ¿ok? Entonces vamos a ver el taller de Bash Script. Por convención en mis guías yo uso $mayor, esto representa mi prompt, por lo tanto no debe escribirse en los comandos, ¿no? Y los comandos se ejecutan secuencialmente, ¿no? Es importante ver el resultado de los mismos. Bien, entonces empezamos. Un shell es una parte fundamental de todo sistema operativo que se encarga de ejecutar órdenes básicas para el manejo del sistema. Tiene características como control del proceso, redirección de ficheros, lenguajes para escribir pequeños programas. Algunos tipos de shell, Command Con o CMD en DOS y derivados, ¿no? De PowerShell también. Korn Shell de Unix, KSSH, CSH, C Shell o similar al sistema C. Bourne Shell, ¿no? Que es el shell tradicional de los Unix. TCSH, CTSH, donde John se va a hablar el día viernes. Y Bash, que significa Born Again Shell, ¿no? Esto fue escrito para el proyecto GNU. GNU ya saben que es un proyecto iniciado por Richard Stallman y tiene el acrónimo Born Again Shell, otro Shell Born, haciendo un juego de palabras sobre el Bourne Shell, que fue uno de los primeros shell para Unix. Entonces al día de hoy Bash es el shell por defecto en la mayoría de sistemas GNU Linux y aparte Mac OS X Tiger, y puede ejecutarse en la mayoría de sistemas operativos, ¿okay? También se ha portado a Windows, incluso creo que hay una versión nativa última para Windows. Entonces en el año 78 el shell Bourne era el shell distribuido en la versión 7 de Unix, creado por Stephen Bourne, ¿no? Investigador de los laboratorios Bell. Y después Brian Fox desarrolló el shell Bash en 1987 y en 1990 Chet Rice se convirtió en su principal desarrollador. Bash es en realidad bien amplio porque implica conocer de manera básica el uso de Linux, ¿no? Entonces, antes de poder adentrarnos ya específicamente a Bash, vamos a conocer algunos conceptos básicos fundamentales para poder comprender cómo después crear scripts. Y esto tiene que ver desde un inicio cómo entiende Linux la consola, cómo entiende los comandos, caracteres especiales, etc. No. La consola es en Linux. Linux, terminales TTI, entorno de entrada y salida de texto. Normalmente una terminal asociada a un teclado y pantalla, un entorno que me permite entrada de datos y salida de datos, ¿no? Porque esto originalmente viene de teletypewriter o teleimpresora, ¿no? Un concepto más antiguo. Consola vendría a ser la terminal física y shell el intérprete de la línea de comandos. Terminales nativas y terminales virtuales. Las terminales nativas en los Linux son las TTI y las terminales virtuales son las PTS, ¿ok? Entonces las terminales virtuales en Linux obviamente tienen que ustedes todos de repente tienen ahí un Linux
Ahí voy a acceder a uno de mis Linux para poder mostrar cómo son las TTIs. Nosotros en el primer taller vimos cómo instalar un Kubuntu, así que ya deberían tener por lo menos un Kubuntu, ya sea físico o virtual. Ok, entonces por acá voy a levantar un... Y acá tengo un Red Hat. Por ahí tengo un Debian. Ok, entonces estas son las consolas nativas, las TTI, las que se pueden ver cuando yo entro a un terminal de consola físico, ¿no? Normalmente acá me puedo loguear como usuario root o como un usuario sin privilegios. Quiere loguear. Ya. Y pueden acceder ustedes también con las teclas Control Alt y F3, por ejemplo, ¿no? Y cambian de consola. Ok. Y esas son las consolas nativas. Se me raya a veces el teclado. Y las consolas gráficas son las que se abren, las PTS son las que se abren por un terminal gráfico. Por ejemplo, KDE tiene Kubuntu. Ok. Para yo saber en qué consola estoy, ejecuto el comando TTI. ¿No? Ahí me va a decir si estoy en una consola virtual o consola nativa. En este caso estoy en una virtual porque es una PTS. Si yo me conecto remotamente, ok, ejecuto TTI y también tengo una consola virtual, o sea, ya sea que abra una consola por el entorno gráfico o una consola remota, lo que se va a abrir es una consola virtual. Si yo quiero saber en qué consola me encuentro, TTI, si quisiera saber qué consolas están abiertas y por qué usuarios, el comando W nos dice el usuario, la consola y qué está ejecutando. Comando Q también es similar y también nos da esa información. Y otro comando es el comando LAS, que nos da información de las sesiones abiertas y en qué consola han sido abiertas, si una consola nativa o una consola virtual, ¿no? Y si hubo conexiones remotas, también tengo la referencia de la IP que se ha conectado. Okay, esto es en cuanto a las consolas. Entonces tenemos el comando TTI. Ahora, cuando yo voy a trabajar con una consola, puedo trabajar o como usuario sin privilegio o como root, ¿no? Dependiendo de la distribución,
En los Ubuntu, por ejemplo, mucha gente dice el root está deshabilitado. No es que esté deshabilitado, simplemente no tiene asignado una contraseña. Entonces, por eso que en los comandos o los tutoriales de Ubuntu hay mucho sudo, suda mucho, y eso es bastante molestoso porque realmente no se necesita sudar tanto. Ok, entonces para loguearnos como root, dependiendo de la distribución, se ejecuta siempre su espacio guión, nada más, ¿no? En algunos casos van a ver como su simplemente, pero el problema es que cuando hacemos su sin guión, lo que hace es un login muchas veces, pero sin leer el entorno de variables del usuario. Por eso que la mejor forma de loguearse como root es siempre su guión, ¿ya? ¿Y cómo me logueo en Ubuntu con su guión? Sí, como van a ver, hay muchas guías con sudo. Muy fácil, le asigno una contraseña root. Primero me logueo como usuario root y luego le asigno una contraseña root. Acá me faltó poner loguearse como root. Acá está. Tipo de fichero, ruta absoluta. Acá está. Le asigna una clave en el punto 8.3, ¿no? Si no quieren estar sudando a cada rato en Ubuntu, le asignan una clave al root con el comando passwd. Ya está. Ahí puedes poner una clave. Okay. Y luego ya no necesitas escribir sudo, simplemente pones su guión y ya te logueaste como root y ya puedes ejecutar cualquier acción como root sin necesidad de poner sudo adelante. Eso es en los Ubuntu. En cualquier otra distribución te logueas como sudo, y para cerrar una sesión ejecutas el comando exit. Ok. El PROM del sistema. El PROM del sistema es estos símbolos que nos muestra acá a la izquierda antes de cualquier comando. Nos da información relevante. Esto de aquí nos muestra el nombre del usuario actual que está logueado, arroba, el nombre del host, dos puntos, la ruta del directorio actual, y este dólar al final nos indica si estamos como usuario o si estamos como root. Por ejemplo, cuando estamos como root se convierte en Michi, cuando estamos como usuario se convierte en dólar. Cambiar la forma del PROM. Existe una variable de entorno llamado ps1. Ustedes ejecutan echo dólar ps1 y eso me muestra la forma como se define el PROM por defecto. Entonces, si nosotros modificamos esa variable, por ejemplo, alteramos ese valor de manera predeterminada para el usuario actual y luego refresco ese valor, entonces ahí ha cambiado la forma del PROM. Entonces, de lo que estaba en rojo a ambos lados, ahora tengo un color para el usuario, arroba, el host y, ¿no? Pero para root se mantiene todavía su variable ps1. Entonces, si quisiera cambiar ya en forma global, dependiendo, hay un archivo bashrc en el etc, ¿no? En este caso sí tendría que ejecutar como root, y en el caso de los Ubuntu Debian es el archivo etc profile. Me vuelvo a loguear y si no funcionara, bueno, la última opción es nuevamente hacer un eco al punto bashrc del usuario. Ahora sí, ya he cambiado la forma del PROM. ¿Ok? Cambiar el nombre del host, o sea, estamos jugando con la apariencia del PROM. En el lado derecho tenemos el usuario, en el lado izquierdo tenemos el usuario y el lado derecho el host. Quiero cambiar el nombre del host, también lo puedo hacer de la siguiente forma, con el comando hostnamectl. Ahí puedo poner el nuevo nombre del equipo, ¿no? Y el dominio. Luego
le doy, perdón, acá es set-hostname, acá hay una pequeña corrección. Ya, una vez que cambio el nombre del equipo, entonces acá hay una pequeña corrección, lo voy a poner. Editamos el etc host y ahí en la 127.0.1.1 pongo el nombre del equipo, el dominio y el nombre del equipo. Ya me vuelvo a loguear y ahí ya cambió el nombre del equipo. ¿Se dan cuenta? Entonces he jugado con el PROM y ahora tiene otra estructura. Este es un secreto que yo siempre hago en mis servidores. ¿Saben por qué? Porque yo, por ejemplo, trabajo con servidores de correo y todo se llama mail. Si yo lo dejara el PROM tal cual, cada vez que me conecto a un servidor va a aparecer siempre mail, 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 mail. Entonces no voy a saber en qué servidor estoy trabajando. Entonces, para no confundirme, siempre hago este cambio. Entonces acá me aparece, por ejemplo, mail dominio1.com, mail dominio2.com, mail dominio3. O sea, siempre tengo información exacta en qué servidor estoy trabajando. Este es un súper secreto, ¿eh? Yo les digo porque yo administro un montón de servidores y a veces te puedes confundir. A veces estás con tantos servidores que haces una acción en uno, en otro y ¡pum!, la malograste. ¿Ok? Entonces siempre traten de implementar este truquito. ¿Ok? ¿Hasta ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Todos están ahí? Ya, perfecto. Entonces esa pequeña corrección acá lo voy a poner. ¿Ya listo? Ficheros en Linux. En Linux y Unix todo es un fichero. Los ficheros son directorios, perdón, los directorios son ficheros, los ficheros son ficheros y los dispositivos también son ficheros. ¿No? Ese concepto, ¿no?, poco a poco se puede ir develando. Los dispositivos también se les puede llamar nodos, pero siguen siendo ficheros. Los sistemas de ficheros de Linux se organizan en estructura jerárquica, tipo árbol, y el nivel más alto es el raíz, ¿no? Un poco para hacer analogía con Windows, Windows tiene varios árboles de directorios definidos por las unidades de disco. Yo tengo una unidad de disco C, D, E. Cada uno de ellos es una estructura de árbol. Y cada unidad de disco se define por las particiones locales o las unidades de red. En el caso de Linux solamente existe un árbol de directorios, raíz nada más, y sobre raíz está todo lo demás. Las particiones locales incluso se asocian a un directorio del árbol principal, o también los discos en red o los directorios en red también se les puede asignar a un directorio local, ¿no? Por ejemplo, home tuxito queso muestra la ruta completa del fichero queso que está dentro del directorio tuxito, que a su vez está bajo el directorio home. Entonces, si quieren poner analogías, como si fuera c:/home /tuxito /queso. En Linux se usa /, no se usa /. ¿Ok? Los nombres de archivo en Linux son sensitivos a las mayúsculas y minúsculas. Tuxito.odt no es igual a tuxito.odt. Tipos de ficheros. Ficheros pueden ser planos, pueden ser binarios, pueden ser enlaces, o pueden ser dispositivos especiales como un dispositivo de bloque, etc. Y acá un listado rápido de los tipos de archivos. Como listo los archivos del directorio actual con detalle con el comando ls-la, bueno, y la ruta, ¿no? Puedo apuntar al directorio local o puedo apuntar al raíz. Y acá en la primera columna me dice el tipo de fichero. Si es una D, sé exactamente que es un directorio. Si es una L, sé que es un enlace. Y eso es lo que nos dice acá, ¿no? Un guión es un archivo regular, un D es un directorio, una D es un archivo de bloque o un disco, etc. Estructura de directorios de Linux. Por debajo del raíz hay un importante grupo de directorios. Y acá tenemos algunos directorios relevantes: bin, aplicaciones binarias importantes, /boot, ficheros de configuración de arranque, det, ficheros de dispositivos, etc, ficheros de configuración, acá es donde normalmente configuramos los servicios, /home, directorios de usuarios personales, ¿no? initrd, usado cuando se crea un proceso de arranque initrd personalizado, librerías del sistema,
media, particiones montadas, ¿no?, para los CDs, DVDs, etc. MNT, sistema de archivos montados manualmente en el disco duro. OPT proporciona una ubicación donde instalar aplicaciones opcionales como Oracle, Zimbra, etc. Y otro directorio muy importante, el PROC, es un directorio dinámico que se genera al momento de bootear el sistema. Contiene información sobre el estado del sistema, incluyendo procesos que se ejecutan actualmente. Root, el directorio del usuario o del superusuario, ¿no? ¿Qué diferencia Tuxito con root? Tuxito tendrá su directorio sobre /home/Tuxito. En cambio, root siempre tienen /root. ¿Ya? Entonces, para simplificar, hay dos tipos de usuarios: el superusuario root y el resto de usuarios, ¿no? Root Dios, el resto son mortales. /bin, binarios del sistema. SRB, sys, archivo del sistema también, importante como prop, importante como def, ¿no? Acá está todo el hardware. USR, acá están los ejecutables, es equivalente a archivo de programas. Acá están las librerías. Var, archivo donde se guardan datos, ¿no?, etcétera. Directorios especiales. Este símbolo de la ñ, ¿no?, apunta al home directory del usuario actual. Por ejemplo, yo estoy ahorita como root, hago un ls y lo que estoy haciendo es listar el directorio /root. Pero si yo estuviera como Tuxito, hago un ls y lo que estoy haciendo es listar /home Tuxito. Quiere decir que esta variable o este carácter especial es una variable que adopta el home directory del usuario actual. ¿Ok? Punto indica el directorio actual. ls es lo mismo que ls punto, ¿no? Y ls punto punto indica el directorio anterior. ¿Ok? También se le denomina directorio padre o contenedor. Rutas de archivos o directorios. En Linux hay dos tipos de rutas. La ruta absoluta es aquella ruta que se toma en cuenta desde el raíz, ¿no? Por ejemplo, ls etc network interface. Acá es una ruta absoluta porque el primer carácter es el /. Entonces, ¿cómo yo identifico una ruta absoluta? Muy simple. En una ruta de archivo o directorio, si el primer carácter es /, esa es una ruta absoluta. ¿Ok? Ruta relativa es aquella ruta que se toma en cuenta desde el directorio actual. Por ejemplo, cd/etc network, ruta absoluta. ls interface, ruta relativa. ¿Relativa a qué? Al directorio actual. Quiere decir que este archivo interface se encuentra dentro de /etc network. ls./user share doc. Acá esta ruta, aunque es larga, es relativa. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Absoluta es cuando el primer carácter es /. Si el primer carácter no es /, es una ruta relativa. ¿Y qué indica esta ruta? Retrocede de un directorio a etc, retrocede de un directorio a / y dentro de / entra user share doc. O sea, esta ruta relativa es mayor que la ruta absoluta, porque la ruta absoluta simplemente hubiese sido de esta forma y el resultado hubiese sido igual. ¿Ok? Hasta acá un mini paréntesis. ¿Está claro los conceptos básicos? ¿Sí? Ya, bueno, ya tienen ahí un truco bastante útil de cómo cambiar la forma del Chrome. Ese es un aporte relevante. Comandos básicos. Los comandos básicos permiten interactuar con el sistema de archivo Linux. Entonces, siempre que nosotros usamos un nuevo sistema operativo, por ejemplo, yo instalé mi Ubuntu, una de las primeras aplicaciones que yo voy a usar es el explorador de archivos, ¿no? Fabuloso Dolphin. Dolphin es un explorador de archivos que tiene muchas funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, permite usar doble ventana, permite usar pestañas, me permite conectar a múltiples flujos, strings. Por ejemplo,
o tipos de protocolos, ¿no? Puedo conectarme por FTP, por SSH, etcétera. Es bien bacán, ¿ya? Y puedo copiar, pegar entre una pestaña y otra, entre un protocolo y otro. Acá puedo acceder de repente a una carpeta de Samba, o de repente a una carpeta WebDAV, o de repente a una carpeta SSH. Y es lo máximo cuidado con el rebote. Mute, por favor. Ya. Y entonces por ahí escucho eco. A ver, acá. Ya, perfecto. Ya, tengan cuidado con el mute. O sea, pueden abrir sus micrófonos para preguntar, pero no lo dejen abierto. Entonces, el explorador de archivos es fundamental en el uso de un sistema operativo. Entonces, ya han visto un poquito de la potencia de Dolphin. Aparte, acá puedo crear accesos directos. Bueno, tiene muy buena vista previa, vista por detalle, vista por árbol, ¿no? Y también tiene otras opciones muy interesantes, como por ejemplo, bueno, acá tiene abrir terminal, pero por ahí antes tenía una terminal embebida incluso. Debe estar acá, confirmar, bueno, por ahí debe estar. Ya, en fin, ok, entonces es bastante funcional. Entonces, una de las primeras tareas es aprender a trabajar con los directorios, con los archivos, copiar, pegar, borrar, mover, etc. Y lo mismo es a nivel de consola. Entonces, a nivel de consola yo me habitúo primeramente con los comandos básicos. ls lista archivos, cd permite cambiar de directorio, pwd muestra la ruta del directorio actual, mkdir crea directorios, cp copia archivos o directorios, mv mueve o renombra archivos o directorios, rm borra archivos o directorios, control L limpia la pantalla, cat muestra el contenido de un archivo. Siempre que vamos a escribir comandos, una de las primeras tareas que debemos aprender es a ayudarnos del mismo entorno de comandos, ¿no? Entonces Bash tiene ayudas de autocompletar o IntelliSense y también tiene otras ayudas importantes. Por ejemplo, cuando yo presiono la flecha hacia arriba, hacia abajo, navega en el historial de comandos. Primera ayuda, Shift retroceder página. Por ejemplo, esto también funciona en las consolas TTI, etc Services, y quiero hacer scroll. Shift retroceder página es el scroll hacia arriba y Shift avanzar página es el scroll hacia abajo, y eso también funciona en las TTI. Por eso es importante ese scroll. Ya, esa es segunda ayuda. Tercera ayuda, y la más importante, es el uso de la tecla Tab. Cuando no sabemos Linux, quien es tu instructor, tu guía, maestro y Dios es el Tab. ¿Por qué? Porque el Tab autocompleta rutas absolutas y relativas de archivos y directorios, autocompleta nombres de comandos, incluso autocompleta nombres de variables de entorno, y adicionalmente también autocompleta los parámetros o las opciones de un comando o los argumentos de un comando, no de todos, pero de varios comandos sí. Por ejemplo, ¿no? Yo me logueo como root, ya hemos visto cómo logueamos como root, y pongo apt install, ¿no? Observen, he presionado el tab y me ha autocompletado la opción del comando. Si puse ap, cuando presiono doble tab me sale todas las coincidencias. O sea, el tab solamente completa cuando ya no hay más coincidencias de lo que continúa, pero acá hay coincidencia con t, con r, etc. Entonces no me va a completar el apt, pero
ahí sí me completa inmediatamente. Install, y acá por ejemplo pongo el nombre del paquete, nm, y estos son todos los paquetes instalables, nmon, nmap, yo quiero nmap y ya está. ¿Ven? O sea, el apt me está autocompletando el comando modificador 1, modificador 2 o argumento 1, argumento 2. Ok, hago ls/e, presiono el tab, se, vuelvo a presionar el tab, services, ¿no? ¿Cómo hago para habituarme a tab? etc, se, no funciona, bueno, no sé qué continúa, doble otra vez tab y me muestra todos los archivos que continúan después de C. Hay C, hay L y hay N, entonces por eso el tab no sabe con cuál continuar. Entonces le voy a ayudar y le voy a poner una C tab, entonces ahí autocompleta. Ya, esa es la forma del uso del tab. Ahora hay un detalle extremadamente fundamental e imprescindible. El mayor error que cometen los neófitos en Linux es escribir mal las rutas de archivos y directorios. Ese es su principal error, su talón de Aquiles. ¿Cómo subsanamos eso? ¿Quién me dice? ¿Cómo subsanamos eso? O sea, ¿cómo evitar escribir mal las rutas de archivos y directorios? Así recién estés iniciando en Linux. Muy fácil, con el uso de la tecla Tab. ¿Ok? El Tab nunca se equivoca. El Tab sabe mucho más Linux que tú y por lo tanto tú debes hacerle caso al Tab. Si por ejemplo yo escribiera esta ruta, ¿no? bin etc network interface, ya. Uy, pero no hay nada, profe, nada, no hay nada, me equivoqué. No, pues no usaste tab, no, etc, a ver, bin etc ne, no completa, ahí sí completa, /i interfaces. El tab nunca se equivoca, ¿no? Yo hago esto, ls etc network interfaces. No existe el archivo o directorio. ¿Por qué se dio el error? Se dio porque no usaste la tecla tab. Entonces es el principal error. O sea, es tan fácil, pero este es el error más común, incluso de gente que ya usa Linux por un tiempo. Se mueren con las rutas de los archivos directorios y se pierden con las rutas absolutas relativas. ¿Pero por qué? Para de sufrir, es tan fácil hacer esto, ¿no? Entonces hay que simplemente escribir todas las rutas con tab, así de simple, todas las rutas existentes. ¿Cuándo escribiría una ruta sin tab? Bueno, cuando estoy creando un archivo que no existe, de repente por ahí. Pero todo lo que existe usa full tab, así nunca te vas a equivocar en las rutas. ¿Ok? Por eso es extremadamente importante usar la tecla tab. Definir el idioma del teclado. A veces estamos conectándonos a un servidor y está en inglés, ¿no? Escribo la ñ y sale otro, ¿no? Entonces hay un comando que se llama loadcase, ¿no? Que me permite cambiar mi mapa de teclado, ¿no? Bueno, dependiendo pues en qué idioma se instaló y ya está. Entonces, si es factible, levantan el mapa de teclado, entonces ya les va a funcionar la ñ, etcétera. Ejercicios de comandos básicos, ¿no? Entonces, nuevamente recapitulando acá, si ustedes están hartos de sudo, yo lo estoy toda la vida, ¿no? Se lo vean primero como root, le asignan una contraseña root. Adiós sudo, muérete, ¿ok? Entonces todos los demás comandos que necesiten ejecutar no tienen por qué innecesariamente estar escribiendo sudo, ¿no? Escríbanlo como root, que es como debe ser, ¿ya? Si quieren cerrar la sesión actual, exit. Como ya el root tiene una contraseña, te puedes loguear como debe ser, su espacio guión. Recuerden que siempre que escribo algo, control L, ¿no? Control L me limpia la pantalla.
loguearse root de forma estándar y aplicar ejercicios. cd/etc, salir del directorio etc, mostrar en qué directorio me encuentro, ir al directorio por defecto del usuario, o sea, al home directory. Mire cómo cambia el prompt. Ahora me está mostrando la colita de chancho. Crear directorio pruebas, crear un directorio emparentado uno dentro de otro. La consola es extremadamente importante, entonces algo que se va a ver en Bash en segunda taller es la posibilidad de automatizar muchas tareas y también de ejecutar tareas que no se pueden hacer en el modo gráfico. Esta es una de ellas. Tú en cuántas acciones haces esto en el modo gráfico. 3 acciones. Primero tienes que crear pruebas, entrar a pruebas, segunda acción, crear imágenes, entrar a imágenes, crear fotos. 5 acciones para hacer esto. 5. En cambio, en consola puro, puedes hacer esto en una sola acción. ¿Qué hiciste acá? Creaste el directorio prueba. Bueno, acá ya existía, pero lo que has hecho es crear imágenes y dentro de imágenes has creado el directorio fotos. ¿Te das cuenta? Y así hay muchas tareas que no se pueden hacer en el modo gráfico, que solamente se pueden hacer en consola. La consola es extremadamente potente, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy creando mi programa dentro de mi programa documentación y dentro de documentación HTML, ¿no? Un directorio debajo de otro. Entrar al directorio pruebas, ver el path del directorio actual, crear un archivo vacío con el comando touch, listar con detalles ese archivo, ¿no? Este comandito, el echo, es muy poderoso. Por defecto hace esto, solamente muestra una salida hacia la pantalla, pero si lo direccionamos, para direccionar una salida usamos el símbolo mayor y esto se va a direccionar a un archivo. Lo que acabo de crear es un archivo con contenido saludo, hola mundo, ¿ok? Entonces el eco ha creado un archivo de manera muy rápida. El comando K también es un comando bastante interesante para copiar cp, nombre del archivo, y el destino siempre tiene que ser un contenedor. Cuando hablo de contenedor hablo de directorio. Entonces yo puedo usar varias rutas previas, 2, 3, 4, 5 rutas, pero al final siempre tiene que haber un contenedor, ¿ok? Cuando son archivos solamente estamos hablando de 2 argumentos. Entonces ahí estoy copiando un archivo y el destino puede ser la ruta actual pero con otro nombre o otro directorio. Listar el archivo copiado, copiar el archivo saludo con un número hola. Entonces acá, por ejemplo, estoy haciendo una copia en el directorio actual, ambos son rutas relativas y estoy copiando el archivo saludo como hola. Listar el directorio actual en columnas y con detalles. Y acá está hola, imágenes, saludos, pwd, estoy dentro de root pruebas, crear directorio de documentos, copiar el archivo saludo y hola dentro de documentos, ls-l documentos, y si quisiera listar solamente los atributos del directorio pongo una D al final. Listar el contenido del directorio de documentos, ls-l documentos, copiar el directorio de documentos como archivos, copiar preservando los permisos con la opción P. -R se usa para copiar un directorio completo con sus subdirectorios. R significa recursivo. Si ya el destino existe y para forzar la sobreescritura, para que no me pregunte, pongo la opción F. ¿Okay? Y en el caso de CentOS Red Hat no va a funcionar porque hay un alias de comando que prohíbe la sobreescritura, ¿no? Entonces en Red Hat CentOS tengo que ejecutar primero un alias cp y luego ya puedo forzar la sobreescritura. Copiar el directorio imágenes dentro de documentos,
listar el directorio documentos, listar todos los archivos del directorio actual, incluidos los ocultos. Los archivos ocultos en Linux comienzan con punto. Entonces si hago ls-la espacio colita de chancho, estoy listando el home directory y ahí voy a ver estos archivos ocultos. .bash history guarda el historial de comandos. .bash logout, si no existe, bueno, es un archivo que se ejecuta al cerrar la sesión. .bash profile o .bash rc es archivo que se ejecuta al iniciar sesión. Ok, listar en columnas por tiempo y en modo reverso. lsrt, también puedo listar el raíz, listar todos los archivos y directorios del directorio documentos, listar con detalle por orden de tamaño en modo inverso. Pues acá veo el archivo más pesado, ¿cuál es? Acá hay un docker. Listar en columnas incluyendo ocultos y subdirectorios. Listar todo el file system. Miren qué poderoso es Linux. Ahí estoy listando todo, absolutamente todo el file system. Nada se me escapa ahí. No es como en Windows que hay muchas cosas ocultas por los regedic. Listar archivos y directorios que comiencen con A, con SA usando comodines. También una que incluya entre la palabra OL. Ayuda corta de un comando. Normalmente es la opción --help. Quiero saber la ayuda corta de ls-help. Quiero saber la ayuda corta de cp-help. Quiero saber la ayuda corta de mv-help. O sea, en realidad la mayor parte de comandos en Linux tiene la opción --help que me muestra una ayuda corta y rápida del comando. ¿Okay? Mover el archivo hola dentro del directorio tmp, listar ese archivo, mover ese archivo ahora de nuevo al directorio actual. Cuando pongo el punto sin nada, esto de acá indica el directorio actual. Otra acción que no puede hacer el modo gráfico. A la par que voy a mover, voy a renombrar. ¿Ya? No, pero acá actúa como renombrar nada más porque estoy en el mismo directorio. Esta acción es como renombrar hola por holitas. ¿Ok? Pero cuando muevo a otro directorio y le cambio de nombre, acá son dos acciones que tendría que hacer en el modo gráfico. Primero mover holitas a imágenes y luego cambiarlo por hola. Pero acá en una sola acción mueve y renombra. Listo el directorio imágenes. Cambio el nombre de imágenes por galería. Borro el archivo saludo y borro forzadamente saludo. Borrar un directorio, rm-fr galería. Ok, acá hacemos un paréntesis 5 minutos y pasamos al historial de comandos, ¿ya? Mientras van ejecutando sus ejercicios. ¿Ya? Si tienen preguntas, dudas, 5 minutos de paréntesis. ¿Nadie pregunta? Pregunten. pwd para saber en qué directorio estamos. Por acá preguntan, vamos a ver permisos de directorios especiales de directorios. No, porque no es un curso de Linux, es de Bash. Lo importante es habituarnos con los comandos básicos, variables de entorno, ejecución de scripts y el uso de un editor, ¿no? Que es bin. Entonces todo eso vemos en la parte de bin, la parte de comandos básicos, vemos ahora. Próxima taller, variables de entorno, ejecución de scripts y Bash propiamente dicho. Y un poquito de procesos. Obviamente, en realidad, para poder comprender más Bash hay que llevar un curso completo de Linux. No estoy haciendo publicidad por si acaso, no estoy haciendo publicidad.
Ok. Ya. 3 minutos más. Existen 4 variables, ¿para qué se usan PC3 y PC4? Buena pregunta. La verdad no he usado esas variables. PS1, yo mayormente manipulo el PS1. Un Google y facilito lo resolvemos. No. Hay muchas cosas así medio escondidas, ¿no? Yo no me considero un gurú en Linux, hay muchas cosas que desconozco, pero en el caso de las variables PS, a ver, vamos a ver cuántas variables hay. PS, sí, hay PS2, vamos a ver, bueno, dice mayor, ya debe ser el carácter de redirección, y el PS4 que es símbolo más. San Googleazo, a ver. What is PS2, PS4, Linux. Ahí está, variables de control. PS1, Pipin Prom, ya. PS2, modo interactivo de continuación. Ah, ok, ya, muy clarito. Te dice que cuando tú estás escribiendo un comando, te queda corto, pones el backslash. Entonces, este carácter indica que el comando sigue en la siguiente línea. Entonces, este carácter se define con PS2, ¿ya? PS3 dice, el PROM usado por el shell script, pic, cat PS3, man, Wednesday, Monday, con PS3. Ya definido acá. Es lo que te muestra en select a day. Cuando lo defines como PS3, solamente aparece esto de aquí. Es la forma de la pregunta del PROM, ¿no? Cuando entra un modo interactivo. ¿Ya? Básicamente es eso. O sea, si no le pones nada, esta es la forma de interrogante del PROM. En cambio acá definiste este de aquí, select a day. Entonces la forma del PROM al preguntar es esta. Y el PS4 dice usado por ZX para un seguimiento de salida.
PS4 para depurar el número de línea y sus opciones. Y acá hay otro que es PS5. Sí, son bastante detallitos, pero ya San Googleazo y tenemos ahí una idea más de lo que es PS2, 3, 4, etc. Siguiente duda. Sí, San Google, o sea, nadie es dueño de la verdad. No, que yo tengo que saber todos los comandos de memoria Linux. Mentira. Yo muchas veces no sé una opción o hago uso de ayuda del GEL o un man o un San Google y se acabó. Lo importante es que tengamos recursos de cómo solucionar el problema. Así de simple. Bien, continuamos. ¿Cómo ejecuta una consola en segundo plano? Con el símbolo ampersand al final. Eso de ahí vamos a ver en el taller 2, ¿no? Los modos de ejecución que tienen que ver con la ejecución de scripts, en segundo plano, etc. Historial del comando. Siempre que vamos ejecutando un comando, ejecutan el comando history. Eso de ahí va guardando el historial de los comandos ejecutados. Eso físicamente se guarda en el archivo .bash history. Ya. Comandos malignos. ¿Cómo congelar el history? chatttr más i .bash history. Si eres un hacker, haces esto y ya no te guarda más tu historial. ¿Cómo modificar el historial sin que se den cuenta? ¿No? Por acá, pic, te conectas. ¿No? Acá control H te muestra los archivos ocultos. Acá editas el bash history. ¿No? Acá está el historial. Si te vi, no me acuerdo. Ya está. Modifiqué el historial sin que se den cuenta. Jajaja. Ok. No hagan esas cosas malas. Ya. Ejecutar el comando 127 del historial. No quiero ejecutar el 127. No hay. Bueno, history. Acá está el número. Ah, ya. Por ejemplo, 129. Signo de interrogación. 129. Ok. Y vuelve a ejecutar el comando ls-help. Quiero ejecutar el último comando, por ejemplo, el último pwd, no, el último mkdir. Bueno, mkdir, a ver, ya existe, pero lo volví a ejecutar. O hago bin etc, bin rc, lscd. Quiero volver a ejecutar el bin. Ya está, sin necesidad de escribir todo de nuevo. Ok. Archivo donde se guarda el historial. Root bash history. Modo interactivo. El Linux es una tarea muy común obtener y extraer información de los archivos. Entonces, por ejemplo, una tarea muy común es obtener información de los logs, y para eso hay un super comando, un maravilloso comando llamado les. Entonces yo veo, por ejemplo, les-etc services y me manda un modo interactivo. Interactivo significa que puedo usar flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, avanzar, retroceder página. Puedo buscar una cadena, /cadena, ¿no? N sigue buscando, 1G va a la primera línea, G va a la última línea, G mayúscula obviamente, o sea Shift G, 27 Shift G va a la línea 27, H muestra la ayuda del modo interactivo, Q sale. Por ejemplo, les-etc services, flecha arriba, flecha abajo, avanzar, retroceder, /smtp, enter, N sigue buscando, ya no encuentra, 1 Shift G va a la primera línea, 455 Shift G va a la línea 455, Q minúscula sale. ¿Y por qué es tan importante ese les? Porque, por ejemplo, puedo visualizar los logs, var logs, syslog, si estoy en Ubuntu o en Debian, ¿no? Y
acá puedo visualizar de manera bastante detallada un log histórico. Acá está la hora y a la derecha está el detalle del log. Entonces hay mucha información que se guarda en los logs. Quiero buscar alguna palabra, ¿no? Quiero seguir buscando, etcétera. Q minúscula, salgo. Entonces, de la misma manera, el comando man también me manda un modo interactivo. Entonces, si quiero saber el detalle de un comando, no me acuerdo de una opción, bueno, instalo. Ahí dice con sudo, bueno, ni modo, pues. Y ahí estoy instalando los manuales en español. Entonces, con el comando man, espacio y el nombre del comando, veo el manual de ese comando. Corregido arriba, el nombre de host. Ok, ahí, apúrate, listo. Entonces luego ejecuto man espacio ls y ahí puedo visualizar el comando con sus detalles, ¿no? En forma bastante visual y en modo interactivo, ya sea en forma local o remota, todas sus opciones. Así puedo ver el manual de muchos comandos como el cp, el rm, etc. Todos los comandos que hemos visto hasta ahora. Comandos de visualización y extracción de información de archivos. Entonces, una de las tareas muy comunes, ya se habrán dado cuenta, es trabajar con archivos, ya que todo es un fichero en Linux. Obviamente que trabajamos mucho con ficheros. ¿Ok? Cat muestra un archivo de arriba hacia abajo, tag al revés. Cut extrae por columnas un archivo en base a un carácter de separación. Grep lista la línea de un archivo que contenga una palabra como filtro. Grep hace lo mismo con uso de expresiones regulares. Fgrep filtra como grep pero sin expresiones regulares. Tail muestra las últimas líneas de un archivo. Hit muestra las primeras líneas de un archivo. More como cat pero con pausa. Les visualización con pausa y en modo interactivo. WC cuenta las líneas, palabras o caracteres. Set busca y reemplaza cadena en un archivo o en una salida estándar. TR parecida a set pero con uso de patrones de transformación. Y PR visualiza un archivo en formato de impresión. Redirecciones y tuberías. Símbolo mayor redirecciona la salida estándar a un archivo sobreescribiendo si existe. ¿Qué cosa es la salida estándar? Es el flujo de bytes que va normalmente hacia la pantalla. Mayor redirecciona la salida estándar en modo añadir al final. Y el símbolo menor redirecciona la entrada estándar. ¿Qué cosa es la entrada estándar? Por defecto el teclado desde un archivo. O sea, acá en vez de leer el teclado, lee el contenido de un archivo. La tubería permite concatenar comandos, ¿no? Permite combinar las salidas estándar de 2 o más comandos. Flujo de la consola. En Bash, para identificar los flujos de bytes de la consola, tiene números. El 0 representa la entrada estándar, el 1 representa la salida estándar y el 2 la salida de error estándar. Estándar input, estándar output, estándar error. ¿Ok? Acá era aplicando ejercicios. Ejercicios, ¿no? Y ahí está su detalle. Muestra el contenido de un archivo sin pausa. ¿Ok? Al revés con tag. More etc service muestra con pausa, pero solamente funciona en el enter. Esto simplemente lo pongo porque funciona en DOS también, pero LES es mucho más potente, ¿no? LES ya lo hemos visto, modo interactivo, fabuloso modo interactivo. Var log sin log, ahí estoy viendo los logs del sistema. Entonces, son dos comanditos muy potentes para ver los logs. LES y tail. ¿Qué hace tail? Tail tiene varias funciones, pero una de estas es la simple, muestra las 10 últimas de un archivo. Bueno, eso no es gran cosa. Tail -1 muestra la última línea de un archivo. Ok. Tail -5, las 5 últimas líneas. Pero tail tiene una opción muy potente que es la opción "-f". ¿Qué hace la opción "-f"? La opción "-f" de tail
permite visualizar los cambios que suceden en un archivo log, o sea, los últimos cambios. Puede ser un archivo log u otro. De esa manera, de manera práctica, lo que estoy haciendo es visualizar los logs en tiempo real. O sea, yo quiero ver un log en vivo, tail-f. Quiero ver un log histórico, less. ¿Ok? Y acá les voy a mostrar un truquito de mí. Ya, por ejemplo, acá yo estoy mostrando log message. Ya. Me voy a conectar. Conéctate. Ah, no, es 68. Ya. Entonces yo, bueno, me acabo de conectar y ya automáticamente ahí ha cambiado, ¿no? O sea, estas líneas se han ido agregando de manera interactiva. Si reinicio la red, ¿no? Observen cómo ha cambiado y estoy viendo el log en vivo, todos los últimos cambios con el tail-f. Ahora con el less también puedo hacerlo, pero es manual. En cambio con el tail es automático. ¿Cómo lo veo con el less? Muy fácil, a ver. Shift G me va a la última línea, ¿ok? Observen, yo estoy hasta acá, ¿ya? Hasta 22, 35, 34. Reinicio la red. Ya, pero ahí no ha cambiado nada. Espérate, Shift G de nuevo. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya refresco las últimas líneas. Ajá. Truquito. Made in Aula Útil. Ok. Shift G en un less también refresca las últimas líneas, pero es manual. En cambio en el tail-f es automático. Ok. Ahí está la diferencia. Entonces, esos dos comandos son recontra, super, extra, archi útiles. Así como el tab, son recontra útiles. ¿No ven mi consola? A ver quién me ve. ¿Me ven o no me ven? Ya, ok. Vuelvo a repetir. El less y el tail-f son recontra, super, extra útiles. Así como el tab, porque me permiten ver los logs y poder depurar cualquier servicio o cualquier problema que tenga en el servicio. Ahora, también se puede combinar a sumar. Observen, esta es una tarea típica del monitoreo de un proxy en Linux. Por ejemplo, instalé un proxy squid, en el squid hay un archivo access log que me va guardando los registros de navegación de los usuarios. Supongamos que yo tengo un proxy autenticado contra un Active Directory. Yo hago tail-f, la ruta del log, y se va a mostrar la navegación de todos los usuarios. Y eso puede demorar un montón o puede saturar mi visualización y no estamos en Matrix para ver rubia morocha cuando vemos código, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Podemos combinarle con una tubería. O sea, a esa salida interactiva continua le podemos poner un filtro. ¡Hala, qué bacán! O sea, esto es igualito a mi Windows de visualización de log en vivo con opciones de filtro, sí. Y solo en consola, sí. Y solo con comanditos, sí. Y entonces, ¿qué hace esto? Estoy viendo los logs de navegación del usuario Pepito. Así de fácil, así de simple, así de violento. ¿Ok? Otra combinación, por ejemplo, tengo cat etc services less. ¿Qué hace eso? Muestra en modo interactivo, ¿no? El archivo services. Pero por ahí dice, pero eso es igual que less. Sí, obvio, pero si tú combinas la potencia del cat
con el less tienes algo mejor. ¿Por qué? El cat tiene la opción de ver los números de línea, less no. Entonces combino el cat -n con el less y lo que hago es una visualización en modo interactivo mostrando los números de línea. El cat también puede concatenar la salida de dos o más archivos. Ok, entonces acá etc host, etc network, interface. Y esto también es importante porque así podría concatenar dos o más archivos. Cat es tan funcional que me sirve también como editor de archivo, ¿no? Por ejemplo, cat mayor archivo y escribo hola mundo, Linux es chévere. Luego presiono un control C y luego un cat espacio archivo. Ok, y ahí entonces cat se ha convertido en un editor de texto. ¿Ya? Cat también, perdón, otro comando también que me puede servir como editor de texto es echo. Echo, abro la comilla, hola, enter, mundo, enter, Linux es chévere. Y mayor a archivo, enter, cat espacio archivo y echo acaba de crear un archivo. Entonces el uso de echo es también bastante interesante. Puedo direccionar la salida de la visualización de un archivo hacia otro archivo. También puedo direccionar la salida hacia un archivo en modo append. ¿Qué quiere decir modo append? Agregar al final. Grep me filtra las líneas que contienen una palabra, ejemplo IMAP. Ok, y con el punto y coma yo puedo ejecutar dos sentencias en la misma línea, pero son dos sentencias distintas. O sea, esto es lo mismo que habré ejecutado primero grep etc services y luego echo hola. Ya, es lo mismo. WC cuenta el número de líneas, palabras y caracteres de un archivo. WC-L solo el número de líneas. Entonces, hay situaciones en que yo tengo que buscarle un uso práctico a los comandos. Por ejemplo, te pregunta, ¿cuántos usuarios tiene Linux? Tu Linux, no Linux en general, sino tu distribución Linux. Fácil, wc-/etc passwd. Eso me cuenta que tengo 41 usuarios. Muéstrame información del último usuario creado. Tail-1 tc passwd. Ese es el último usuario creado en Linux. ¿Se dan cuenta? Entonces, los comandos tienen una utilidad práctica. De eso se trata en Linux, en tratar de encontrar su utilidad. Git muestra las 10 primeras líneas de un archivo. Mostrar líneas de la 25 a la 30. En teoría yo tengo 30 y -5 tengo esto. Pero si yo te digo con los números de línea, acá -n número de línea, de ahí quiero solo los 30 y de ahí solamente el reto era de la 25 a la 30. Era un error, ¿ves? Aparentemente esto estaba bien, pero acá me doy cuenta que es así. Esa es la respuesta. Ok, y me di cuenta con la combinación de comandos. Acá he combinado la salida de este comando, es obtenida por el hit, las 30 últimas líneas, y acá las 6 para obtener de la 25 a la 30. Perdón, acá es las 30 primeras líneas y acá
las 6 últimas líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El T hace como el mayor, pero también genera una salida estándar. Cut, bastante interesante. Menos D, en base a un carácter de separación. Menos F muestra la columna 1. O sea, esto de aquí me va a mostrar solamente los usuarios. ¿Por qué? Porque el etc passwd es un archivo en formato CSV. ¿Ok? Si quisiera imprimir más de una columna, buscar y reemplazar en la salida estándar set-C. Busca la palabra SMTP, lo reemplaza por correo. S, buscar, palabra de búsqueda, palabra de reemplazo, modo global, archivo. Pero como es "-C", no está haciendo ningún cambio dentro del archivo. Si quisiera ponerle pausa, pipe less. ¿Ok? Si quisiera ejecutar en más de una línea, ya saben, el backslash, enter, y luego continúo con "-C". Se puede hacer más de un reemplazo, 2 reemplazos en una sola acción. Voy a copiar etc services a servicios y quiero reemplazar dentro del archivo. Uso la opción "-I". Ahora, la separación de la búsqueda puede hacerse con slash o con punto y coma. De la manera va a funcionar. Entonces, si yo hago cat etc services, esto de acá busca toda la letra minúscula, la transforma en mayúscula, pero esta transformación solo lo hace en la salida estándar, no lo está haciendo dentro del archivo. Pero si yo lo direcciono a servicios, ahí sí estoy creando un archivo llamado servicios, ¿no? Donde todavía está en mayúscula. Ok. Cat etc passwd, y acá está transformando o está eliminando todos los números. Este es corchete, indica un rango de los números 0 al 9 y ahí los está eliminando, no hay números. Transforma todos los caracteres que no sean letras en guiones, todos los saltos de líneas consecutivos en uno solo. PR, si tuviera una impresora matricial de 80 columnas, esto de acá genera una salida para impresión en 80 columnas. Si tuviera una impresora para mandar a imprimir, el puerto de impresora normalmente es el DEF LP0. ¿Ya? 5 minutos y último tema del taller de hoy día, el editor Bing. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿Está claro? ¿No hay dudas? Ya. Paréntesis 5 minutos y luego último tema, el editor Bing. ¿Ok?
Bien, el editor Vim. Normalmente cuando se trabaja con Linux, aparte de conocer los comandos que hemos visto varios, que no son todos, son un montón de comandos que hay en Linux, es necesario el uso de un editor de texto para poder escribir nuestros scripts. Obviamente en Bash tengo que usar un buen editor. Vim es un muy buen editor. Si es que quiero editar los archivos de configuración de un servicio, también tengo que usar Vim, ¿no? Entonces tradicionalmente en los Unix venían con VI. Entonces Vim es un VI mejorado. VI Improved es una versión mejorada del editor VI presente en todos los sistemas Unix. Entonces hasta acá vemos que cuando se creó Linux, no se creó solamente como una copia de Unix, sino que sus comandos también se han creado, pero con mejoras. Hoy hemos visto que en Unix había Shell, en Linux hay Bash, que es una, entre comillas, una copia de Shell, pero mejorada. Igual, en Unix había VI, pero en Linux hay Vim, y Vim es un Vim mejorado. Entonces el autor es Bram Molenaar. Y la principal característica es poner diferentes modos para realizar muchas operaciones. Entonces, ¿qué comandos hay en Vim en general? Vim es muy amplio, pero acá hay una lista resumida de comandos. Y entre modo de inserción en la misma línea o entre modo de inserción en la siguiente línea. 1G va a la primera línea. Este G mayúscula es presionar 1 Shift G. 23 Shift G va a la línea 23, 2.45 va a la línea 45, Shift G va a la última línea, es la palabra, busca una cadena, N sigue buscando, DD corta o borra una línea, D8D corta o borra 8 líneas, Y copia una línea, Y7Y copia 7 líneas, P pega el contenido del portapapeles desde la siguiente línea, P mayúscula pega el contenido desde la línea actual. 5P pega 5 veces el contenido actual. El Vim no es solamente un editor de texto. Entonces, como se habrán dado cuenta, en consola se pueden hacer tareas que no se pueden hacer en modo gráfico. Esta es una de ellas. Cuando uno copia, por ejemplo, un IDE, pegar 5 veces. Control C, Control B chica 5 veces. Pero acá no. Copias, por ejemplo, Y y pega 5 veces, 5P, así de rápido y violento. U deshace la última acción, control R o control R mayúscula, rehace la última acción. X borra una letra, 2.W graba el archivo actual, 2.WQ graba y sale, 2.W sin animación graba de forma forzada, graba y sale de forma forzada, sale sin hacer ningún cambio. Buscar y reemplazar palabra, 1,$s búsqueda reemplazo, busca la cadena y la reemplaza. El 1 indica desde la línea 1 dólar a la última línea, búscame esta cadena y reemplázalo por esta cadena. Slash global indica búsqueda arriba y abajo. 2 puntos sin admiración, comando, ejecuta un comando en Bash y luego vuelve a Vim. 2.e archivo. Vim soporta pestañas. Esto de acá abre un nuevo buffer o una nueva pestaña. 2.b1 va al primer buffer abierto o a la primera pestaña. 2.b2 va a la segundo buffer. Para cambiar de buffer hay que grabar el buffer actual. 2.setNumber muestra los números de líneas. 2.setNodeNumber quita los números de líneas. 2.setPaste habilita el pegado sin autoidentificación o autoindentación. SecTS establece a 3 el espacio de los tabs. La tecla insertar entre modos de reemplazo. C+A guarda como nombre de archivo. Shift A entra en modo de inserción al final del archivo. D mayúscula elimina el texto del cursor actual hasta el final de la línea. D Shift G elimina todo desde la línea actual a la última línea. Guarda en UTF. No HL cancela los resultados de una búsqueda ejecutado con slash. YG copia de la línea actual a la última línea. Instalar Vim. Estoy en Ubuntu Debian, ya sé cómo loguearme, sudo
apt-get update, apt-get install bin. Entonces estamos haciendo un update de la lista de paquetes y instalar bin. Listo. Si estuviera en CentOS Red Hat, -y install bin. Vamos a conectarnos al Red Hat. Entonces, y install bin, instala el bin. Ejercicio básico, uso básico de bin. Creo el archivo poema. Bin poema. Escribo P chica y M poema. Listo. Y acá escribo, presiono la I, insertar texto. Ahí abajo se ve insertar. Acá me dice que estoy en columna 0, línea 1. Columna 1, perdón. Línea 0, columna 4. En este caso línea 1, porque ya estoy insertando, columna 11. Línea 1, columna 19. ¿Ok? Y eso es lo que me va mostrando el bin. Ahí como no escribí texto a nada, todavía aparece como 00. Pero apenas entro en modo inserción, escribo algo y ya entro a la línea 1. Ya estoy en la línea 1. Ok, y acá escribo O gran Linux. Ok, no, perdón, acá. O gran Linux. Que quita la ignorancia en mi vida. Okay. Coma, a ti te consagro mi aprendizaje. ¿Listo? Entonces, escape me lleva al modo comando. Ha desaparecido el modo inserción. Estoy nuevamente en modo comando. 2 puntos, aparecen 2 puntos acá. Y acá escribo un comando: WQ, graba y sal. ¿Listo? Ahora cat poema y ahí está lo que acabo de crear. Entonces, ese es el modo básico de bin. Entonces, gestión de temporales. Un problema muy común en los neófitos de bin es el siguiente. Ya aprendieron bin, bien. Entonces acá prometo alejarme del maligno Windows. Ya, ok, perfecto. Estoy tan emocionado de usar bin y creo que esto es Notepad. Uy, de ahí me doy cuenta. No, bin no se cierra así. No se cierra con la X. Que me emocioné y pensé que era Notepad. No. Entonces, ¿qué acaba de suceder? Cuando abro nuevamente poema sale esto. Y se ha encontrado un archivo de intercambio .poema swp. Lo que sucede es que en bin no se pierde absolutamente nada. Todo lo que voy editando, apenas yo escribo, se va guardando automáticamente en un archivo swap, que es un archivo binario, y que sirve para recuperar si por A o B salí mal de bin, ¿no? Si no quiero cambiar nada, pongo salir. Y acá, como dice, otra forma de recuperar es $recover o bin-r poema. O sea, yo no quiero que salga este mensaje de frente, quiero recuperar lo último, bin-r poema. Ahí está la última línea. Otra forma es bin poema y presiono acá R para recuperar. Grabo WQ, signo de admiración para que grabe forzadamente. Y ahora borro el archivo
swap. Vuelvo a abrir poema, ya no hay error. Entonces la moraleja es que siempre hay que salir bien de bin para que no se generen estos archivos SWP. Ok. Ejercicios de comandos con bin. Bin saludo. Entro en modo inserción. Escribo hola mundo. Hola mundo. ¿Qué hace escape? Entre en modo comando. Escape. ¿Ves? Desapareció el insertar. Y, estoy copiando la línea. 20p, voy a pegar 20 veces la línea. Shift G, me voy a la última línea. O entro en modo inserción en una nueva línea. Escribo, Windows es lo máximo. Sí, lo sé, estoy borracho. Ok. Escapo. Entro en modo comando. Busco la palabra hola. Sigo buscando N, sigo buscando. 2.setNumber, muestra los números de línea. Shift G, me voy a la última línea. Y, copio la línea. 30p. Pego 30 veces. 2.1, $S. Windows / Linux. Recupero la cordura. Ya pasó de efecto el trago. Y lo corrijo. Linux es lo máximo. Ok. DD. Borro una línea. 45G. Salta a la línea 45. 45 Shift G. D2D. Borra dos líneas o corta dos líneas. D Shift G borra, D Shift G borra de la línea actual a la última línea. U deshace, control R, rehace. 2 puntos, signo de admiración, espacio date, ejecuta date en consola, en bash, enter, regresa bin. 2.w graba, 2 puntos E, otro archivo, está abriendo un nuevo archivo. 2.b1 va a la primera pestaña. 1 Shift G, primera línea. Y Shift G de la primera a la última línea. 2.b2 va a la segunda pestaña. Shift P, o sea P mayúscula, pega de la línea actual a la última línea. 2 puntos WQ, graba el buffer actual y el primer buffer también por si acaso, y listo. He trabajado con dos archivos, saludo y otro saludo. Otro archivo le puse. Archivo de configuración de bin. Con esto terminamos. Entonces, como en las distros es un poco variado la ruta donde se encuentra el archivo, yo puedo editar el archivo del usuario dentro de su home directory .binrc. Entonces ahí puedo poner estas opciones. La comilla es comentario. Syntax habilita el resaltado de sintaxis. Esto guarda la posición del cursor. Este es bien útil porque cuando estoy editando un archivo, si me quedé aquí, la próxima vez que abra el archivo, de frente el cursor va acá, no va a la primera línea. Y eso me sirve como un recordatorio para saber dónde estaba editando yo el archivo. Evita que se genere archivos backups con una colita de chancho al final. Muestra el número de línea, establece los tabs a 3. Esto en CentOS, cuando yo copio algo y lo pego en la consola, a veces se autoindenta y copia mal. Eso se evita con setpaste. En Debian, en la última versión, quiero seleccionar así, no me deja. Para que me deje, ejecuto esto, setmouse menos igual a. Grabo y listo. Por ejemplo, abro saludo y miren, ya se ven los números de línea. ¿No? Vuelvo a abrir y está guardando la posición del cursor. ¿Se dan cuenta? Y listo. Hemos terminado la primera parte del taller de Bash. ¿Ok? El día miércoles a las 9 vamos a ver la segunda parte. Iniciamos con procesos, variables de entorno y Bash propiamente dicho. ¿Ok? No sé si tienen consultas. Yo este video lo voy a subir
al YouTube. De ahí les paso el enlace. No me acuerdo cuál era el canal, pero ya tengo un video por ahí publicado. Lo que pasa es que todavía no tengo ruta amigable del canal. Hay un canal de Linux Perú, ¿ya? Que de ahí les voy a pasar en los respectivos grupos de WhatsApp. Ok, ahorita no tengo el usuario, creo que es Linux Perú, no me acuerdo, pero ahí estaba. Bien, gracias por su asistencia. Si me permiten hacer un Policherry, hay curso de Linux en Aula Útil, preparación Red Hat, preparación LPI, ya, aulautil.com, cualquier consulta. Nos vemos entonces hasta el miércoles. Buenas noches.